El senador Rogelio Zamora dice que existen tres bloques: uno que defiende la propuesta que existe, otro bloque que está en desacuerdo y que de manera honesta proponga mejorar la reforma. El tercer bloque es la oposición, que quiere mantener el status quo del Poder Judicial y que por medio de dilatorias busca retrasar la reforma otro año más para que puedan seguir actuando de su impunidad. El Poder Judicial sabe que está en la mira y a pesar de todo siguen haciendo lo que se les ocurre, lo que tienen que hacer. Ellos trabajan para otros intereses, no para el pueblo. Y la prueba está de que antier, se liberan a 3 personas del crimen organizado y el juez, pues nadie le puede decir por qué lo hacen, nadie lo puede reprimir, nadie lo puede disciplinar. Pero dentro de las reformas viene un órgano que es el que va a disciplinar a este tipo de jueces. Es importante por eso la reforma, y que pues la oposición está diciendo que se van a elegir los jueces y ministros a cualquier persona, ¿no? Dentro de los requisitos que se requiere para buscar un perfil de juez y ministro, pues van a ser siempre los mismos, ¿no? Que esté preparado, que sea abogado, que tenga maestría, que tenga doctorado. Bueno, en fin. También tenemos al diputado Noroña, que pues siempre es un placer escucharlo y lo dejamos al último porque pues ahora sí que es el mejor. Hasta un diputado del PAN ahí le regaló una botella de agua porque pues a ellos también les gusta escucharlo. Y la que se encarga de medirles el tiempo pues también le regaló 1 minuto más. Veamos lo que nos dice el diputado Noroña, más bien lo que le dice a los prianistas, que siempre el doctor Noroña, que siempre les da su medicina. Veamos hoy qué les va a recetar. Muchas gracias, presidenta. Con su venia, y solicitaría que también tuvieran un poco de paciencia conmigo y me respetaran el minuto que se le dio a los compañeros anteriores adicional. Ahorita algunos compañeras han hecho manifestaciones que creo no podríamos aceptar acerca de que los conversatorios o el Parlamento abierto que se abrirá para discutir esta importantísima reforma al Poder Judicial son una simulación. Y digo que no lo podemos aceptar porque no es así. Tan no es así que la única propuesta que existe vigente de conocimiento público es la que presentó precisamente el Movimiento de Regeneración Nacional y los partidos aliados. No hemos visto una sola contrapropuesta por escrito a alguno de los párrafos de los 16 artículos constitucionales que se van a modificar, o alguna propuesta de modificación a algún párrafo de los 11 artículos transitorios que contempla la reforma. Una reforma, una propuesta que nació no de manera improvisada, sino producto de 5 conversatorios que se tuvieron desde el año 2023, cuyos resolutivos se compartieron con 3 ministros de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Loreta Ortiz, la ministra Yasmín Esquivel y el ministro Javier Lainez. Después, además de eso, se llevaron un parlamento abierto de 2 meses este año y la propuesta, por supuesto, que contempla todo lo que ya se vertió ahí. Por eso, lo que sí nos parece irresponsable es que haya personas que afirmen que es una simulación, pero nos da gusto ver, también hay que aceptarlo, que aquí de manera unánime, tanto en la comisión y al menos en lo que hemos escuchado hasta este momento, se han manifestado también a favor del parlamento que se va a dar. ¿Qué vamos a ver o qué puede esperar el pueblo de México en esos parlamentos? Desde mi punto de vista, de manera general, 3 bloques. Un bloque que es el que defiende la propuesta que existe, es un bloque que vamos a encontrar que estamos de acuerdo con el texto que está ahí. Después va a haber un bloque que está en desacuerdo y que de manera legítima, a través de la academia, a través inclusive tal vez
de algunos compañeros legisladores que sí tengan de manera honesta la finalidad de fortalecer la reforma, también a lo mejor los vamos a encontrar en ese segundo bloque. Pero hay otro tercer bloque que esperamos y que cada vez vemos más disminuido, que es un bloque que representa la oposición que quiere mantener el status quo del Poder Judicial y que va a través de argucias, a través de prácticas dilatorias, tratar de que se vaya la reforma un año más para que se pueda seguir actuando con impunidad en el Poder Judicial, para que, por ejemplo, el día de hoy, el día de ayer nos enteramos de una decisión que es muy controversial, que se liberaron algunas personas relacionadas con el crimen organizado. No sabemos si ese juez que determinó la libertad actuó de manera correcta o incorrecta. Lo que sí sabemos es que no existe actualmente una herramienta que permita hacer una vigilancia y en su caso disciplinar a ese juez. No lo existe esa herramienta. La reforma sí lo contempla. La reforma no solo contempla el voto popular a través de la lista de propuestas que va a mandar de manera equitativa cada uno de los poderes de la Unión, 5 hombres, 5 mujeres el Poder Legislativo, de igual manera el Poder Legislativo y de igual manera el Poder Judicial, para después mandar esas listas, después de analizados los requisitos de elegibilidad, que es importantísimo mencionar que no se tocan, porque algunos en la oposición han tratado de plasmar en la opinión pública que según no se va a cumplir con los perfiles y que vamos a elegir a cualquiera. Pues no es así, porque los requisitos de elegibilidad no se tocan, siguen siendo los mismos que esta Constitución. Después mencionar que también hay una reducción en las salas, pero sobre todo la creación de un tribunal de disciplina judicial, independiente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque actualmente la ministra, por ejemplo, presidenta, hace una semana se le presentó una denuncia anónima en su contra, por lo que sea. El problema es que el órgano que tiene que resolver respecto de si actuó bien o mal la ministra presidenta es el órgano que ella preside, el Consejo de la Judicatura, algo que es absurdo. Es la selección de entrada de los ministros actualmente es el dedazo, nada más que es el dedazo judicial. Así como se eliminó en un momento el dedazo para elegir al presidente de la República, ahora lo que queremos que se elimine es el dedazo para que en el Poder Judicial. Entonces estamos abiertos, sabemos que vamos a encontrar ese bloque que pretende dilatar, que pretende decir, miren, ¿por qué nos apresuramos? ¿Por qué si tenemos ya 100 años con este prácticamente Poder Judicial? ¿Por qué ahorita nos urge? No, urge porque el tiempo no corre igual para las víctimas que para los que tenemos la comodidad de estar en una oficina legislando. Entonces, agradecerle, pedirle al pueblo de México que participe. Qué bueno que sindicatos inclusive del Poder Judicial han manifestado participar y estaremos ahí escuchando sus propuestas, y cada diputado y senador de la próxima legislatura sin duda tendrá una gran responsabilidad al emitir su voto. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Antes de empezar, senadora presidente, parece que ha sido mucho pedir que nos pongan agüita aquí, porque yo me quemo siempre en las intervenciones, consumo mucha energía. Muchas gracias. Con mucho gusto. Solicito a Servicios Parlamentarios tener agua para todos los oradores en el Pleno. Adelante. Para que vean que hay civilidad, un compañero de Acción Nacional, muy agradecido. Voy a empezar mi intervención. Muchas gracias, senador presidente. Lo que se va a hacer no es una reforma al Poder Judicial, es una revolución. No hay ni un solo país del mundo que tenga un sistema como el que estamos planteando. En febrero se presentó la reforma y la oposición se burló, la verdad sea dicha. Pero no va a pasar. Estamos en moratoria constitucional. El Poder Judicial, que tuvo en sus manos la posibilidad de reformarse a sí mismo, dijo: no van a tener nunca 2/3, somos el poder sobre los poderes de la República, pasamos por encima del Ejecutivo, pasamos por encima del Legislativo, pasamos por encima del pueblo, y así seguirá siendo. Tomaron decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas.
Y se dijo en la pasada sesión que queríamos venganza de ninguna manera. Queremos justicia y que nos dejen de robar. Lo que aquí no se dice, cuando se dice que se va a votar a favor Pueblo de México, lo que aquí no se dice, y está dicho entre líneas, es: no decidan que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros de la Corte. Porque el pueblo no está preparado, así decían de las mujeres antes de 1953. Les negaban el voto porque no estaban preparadas, decían. Y hoy, por primera vez en 200 años, una mujer va a ser presidente de la República, la compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Nos tardamos mucho por estos prejuicios, por estas descalificaciones. El que puede lo más, puede lo menos. El pueblo va a elegir en el primer trimestre de 2025 a ministros, jueces y magistrados. Sí va a ser así. No apresuren la reforma, no ejerzan su mayoría calificada. Nos pueden pedir la oposición lo que quieran, pero nosotros no vamos a conceder traicionar al pueblo de México. Nosotros no vamos a conceder incumplir el mandato de las urnas. Dicen que quieren una consulta, se hizo el 2 de junio y fue abrumadora la decisión del pueblo. Confirmado en las encuestas, nos decía nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Yo en una pregunta de la prensa dije, pues que se haga una encuesta, dije mínimo va a ser el 60% los que nos apoyaron. 75% está de acuerdo en la elección directa de jueces, magistrados y ministros. Casi 90% está de acuerdo en la reforma. 80% votaría a favor de la reforma. O sea, ¿qué encuesta, qué consulta quieren? Lo que aquí se plantea, miren, el día de hoy el gobernador de Guanajuato nombra a Elvia Oralia del Pilar Durán Isaías, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativo. Elvia Oralia es esposa del fiscal Samarripa de Guanajuato. Pues esto es lo que no queremos más. Esto es lo que dicen que queremos, el control de la Corte. Pues sí, la virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo tiene 2/3 del Senado y podría decidir los ministros de la Corte que vienen. Y podríamos presionar para que los más corruptos ministros de la Corte, a ver quién cierra la puerta, salieran. Y podríamos tener el control de la Corte. No queremos el control de la Corte, queremos justicia. No tienen confianza en el pueblo. 16 millones o poco más votaron por la derecha y votarán por ministros que les parecen bien. Los requisitos son los mismos. ¿De dónde vamos a sacar a los abogados? ¿De Marte? No, son los que hoy ejercen, los mismos. Pero van a estar controlados por el pueblo. El poder ejecutivo, somos un régimen presidencialista, lo decide el pueblo. El poder legislativo lo decide el pueblo, el poder judicial lo va a decidir el pueblo. ¿Que no va a haber carrera magisterial? Claro que sí, cada 6 años se pueden reelegir los jueces hasta el final de sus días. Los ministros de la Corte no, después de llegar al máximo de su responsabilidad se irán. Se acabaron bueno, todavía no se acaban, pero se van a acabar las pensiones vitalicias. Se acabó. Va a llegar la austeridad al Poder Judicial. Se le va a exigir cuentas a estos que dicen: es que integró mal el expediente la Fiscalía y por eso lo solté, porque la ley dice que un juzgador, antes que la aplicación tosca de la letra de la ley, tiene que impartir justicia. Y soltar criminales es generar impunidad en este país. Eso es lo que el pueblo no aguanta más. No tienen manera de defender a ese poder judicial. ¿Pueden enriquecer? Claro que sí, aquí varias cosas se han planteado. Concluya. Yo digo, por ejemplo, ya se me acabó el tiempo. Yo digo, por ejemplo, que no hay una defensoría del pueblo. No sirven con todo respeto, los abogados de oficio que defienden al pueblo que no tiene recursos para defenderse. Sí, claro que se puede enriquecer, pero que quede claro, termino, que se oiga bien y que se oiga lejos. La reforma del Poder Judicial va. Le vamos a cumplir al pueblo. En septiembre estará. En septiembre estará. Y se va a elegir ministros, magistrados y jueces en el primer trimestre
de 2025 y se le dará al INE los recursos suficientes para que organice esa elección. Le vamos a cumplir al pueblo. Grande el pueblo de México, larga vida al pueblo de México, y nosotros no tenemos más camino, y con mucha honra lo haremos, que cumplir el compromiso que le hicimos al pueblo para que acudiera a las urnas a respaldarnos. Así será.